Como ya lo dijo el licenciado el día de hoy, vamos a tocar este tema que va a servir para nutrir ya los conocimientos que ustedes ya han venido trabajando sesión a sesión. Entonces vamos a ver también mediante unas actividades luego de la ponencia para ver qué tanto han entendido, qué tanto han comprendido del tema, y también por ahí les voy a dejar unas pequeñas, vamos a decir, pautas o actividades para que las hagan después. Ok, licenciado, entonces podríamos comenzar a proyectar, por favor, la pantalla. Sí, te he dado pantalla para que lo proyectes. Sí, lo que pasa es que no me permite proyectar ahorita por una falla misma de la computadora. Entonces, si me Ah, podría hacer el favor. sí, no te preocupes. Espérame un ratito. Pero acá Ujú. sí, vamos a ver. Un ratito, ¿ya? Espérate. Está como deterioro, ¿verdad? Sí, Muy bien. Todo se hace con paciencia. Muy bien. Esto es Noelina, si no me equivoco. sí, ese es licenciado, exactamente. Muy bien. Listo, Noelina. Bueno, entonces vamos a comenzar justamente con este tema que ya habíamos venido mencionando, que va a ayudar a que ustedes pues puedan amplificar mucho más los conocimientos que ya han venido viendo acerca de este tema, que es básicamente el deterioro de las diversas partes del cerebro a causa o en consecuencia, ¿no?, del consumo de sustancias. Entonces vamos con la siguiente, por favor, licenciado. Listo. Ok. Vamos a iniciar recordando un poco cómo es que actúan las drogas dentro, pues, del cerebro, ¿no? Cómo es que estas se desarrollan dentro del cerebro. Entonces, acá como podemos ver, puse un pequeño texto, que las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Hay que recordar que cada célula nerviosa, por así decirlo, dentro del cerebro, pues envía y recibe mensajes en forma de impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, después de que una célula ha recibido y ha procesado un mensaje, se lo envía a otras neuronas. Eso es básicamente lo que hace, vamos a decir, neurona a neurona. Ahora, sobre esto es que actúa, vamos a decir, el consumo de las sustancias dentro del cerebro, actuando sobre el sistema nervioso central, alterando, perturbando el correcto funcionamiento y pues afectando a la conducta y el estado de ánimo, ¿no? O a la percepción también. Entonces, tenemos claro que todas las drogas de abuso, directa o indirectamente, atacan el sistema de gratificación del cerebro. Eso hay que tenerlo muy bien claro para poder ir procesando. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas drogas dentro del cerebro? Inundan este circuito con dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra en regiones del cerebro que regulan, vamos a decir, el movimiento, las emociones, la cognición, la motivación y los sentimientos que tenemos al tener placer. Ahora, la sobreestimulación de este sistema de recompensa lo que hace es que vamos a decir, nuestros comportamientos, ya sean naturales, ya no van a ser de esa manera porque va a producir efectos de euforia y esto a su misma vez va a hacer que las personas se adecúen a abusar de estas sustancias, ya que les enseña a repetir este comportamiento una y otra vez. Ahora, algunas drogas, vamos a decir como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es muy similar a la de un neurotransmisor natural del organismo. ¿Ok? Entonces, esto permite que se adhieran a las neuronas y las activen. Si bien estas drogas imitan la sustancia o las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural y provocan el envío, vamos a decir, de mensajes anormales a través de esa red neuronal que tenemos dentro de nuestro cerebro. Entonces, a ver, vamos con la siguiente, por favor, licenciado. Ahora, ¿qué partes del cerebro afecta el consumo de drogas? Las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesarias para funciones vitales y pueden impulsar el consumo compulsivo propio de la drogadicción. Ahora, vamos con el punto acá fuerte, el sistema límbico.
El sistema límbico contiene el circuito de gratificación del cerebro, ya que conecta varias estructuras cerebrales que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir placer. Entonces, el hecho de sentir placer nos motiva a repetir comportamientos básicos ya para nuestra subsistencia, como vamos a decir comer, ¿no? Es decir, acciones esenciales para sobrevivir, para subsistir. Entonces, el sistema límbico se activa cuando realizamos esas actividades y también con estas drogas de abuso. Entonces, además de todo ello, es responsable por nuestra percepción de otras emociones, tanto positivas como negativas. Entonces, lo que explica pues la capacidad de muchas drogas para alterar el estado de ánimo, ¿no? Como afectan directamente al sistema límbico, obviamente nuestras acciones, nuestra manera de percibir todo va a cambiar, se va a distorsionar. Entonces, ahora, punto por punto, la corteza cerebral está dividida en áreas que controlan funciones específicas. Diferentes áreas procesan diferentes tipos de información que proviene de nuestros sentidos, los cuales pues, nos permiten ver, nos permiten sentir, saborear, palpar. La parte de adelante de la corteza, conocido como la corteza frontal, lo que hace, vamos a decir, es el procesar este pensamiento dentro del cerebro, lo que nos permite planificar, resolver problemas, la toma de decisiones, la cual es muy importante. Entonces, dentro de este punto, las tres zonas afectadas específicamente, ya que estamos hablando del circuito del sistema límbico, son, en este caso, los ganglios basales, la amígdala extendida y la corteza prefrontal. Ahorita vamos a explicar parte por parte cada una de ellas. Licenciado, por favor, si podría pasar a la siguiente. Ok, entonces, ya hemos visto que las tres zonas afectadas, como lo mencionamos, son los ganglios basales, la amígdala extendida, la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué son los ganglios basales o qué función cumplen? Estos cumplen una función importante en las formas positivas de motivación. Entonces estamos viendo que en toda esta parte de la motivación, ellos son los responsables, por así decirlo. Incluidos pues estos efectos placenteros de actividades saludables como comer, interactuar socialmente o tener actividad sexual propia. Y también participan dentro de la formación de hábitos y de rutinas. Entonces, si en estas zonas constituyen, vamos a decir, una parte clave dentro del cerebro, que a veces se denomina pues el circuito de recompensa, ¿no? Las drogas generan cierta hiperactividad en este circuito, lo que produce una euforia que se siente al consumirlas. Pero cuando la presencia de la droga se repite constantemente, el circuito, ¿qué es lo que va a pasar? En este circuito se va a adaptar. Y al momento que se va a adaptar, va a disminuir esta sensibilidad, lo que hace que a la persona le resulte pues difícil, ya le resulte mucho más difícil sentir placer con algo que no sea la droga. Entonces estamos viendo que de repente esas sustancias o esos químicos naturales que nos hacían, vamos a decir, sentir placer, ya no lo van a lograr, lo que va a lograr es la droga. Ahora, en esta parte, cuando ya entramos a un tema de abuso de estas sustancias, ya esta parte ya no va a ser de repente pues estimulada por cierta cantidad, sino que la cantidad va a tener que ser mayor, cada vez mayor para poder estimular esta zona. Ahora, vamos con la segunda zona, que es la amígdala extendida, la cual cumple la función dentro de las sensaciones estresantes como la ansiedad, la irritabilidad, la inquietud, las cuales pues básicamente son características dentro de la abstinencia, yendo ya como una persona, pues como un consumidor, ¿no? Entonces, una vez que la droga desaparece del sistema, lo que pasa es que motiva a la persona a volver a consumir. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el consumo de la droga, este circuito, estamos hablando netamente de la amígdala extendida, se vuelve cada vez más sensible. Entonces, con el tiempo, una persona, como ya lo veníamos hablando, con trastorno de consumo de drogas, con una drogadicción, pues ya al momento de no consumirlas, pues va a sentir no cierta incomodidad, va a venir lo que es la parte ya del proceso, ¿no? Del proceso de abstinencia. Entonces, lo que va a pasar es que ya la persona no la va a consumir por el estado de euforia, ya no la va a consumir por querer sentir nuevamente placer, sino la va a consumir para aliviar temporalmente ese malestar. ¿Por qué? Porque ya se ha estimulado, se ha sobreestimulado esta zona y ya lo que pasa es que ya no va a reaccionar normalmente. Entonces ya no solamente se va a consumir la droga para sentir placer, sino también para frenar ese malestar que pues aparece, ¿no? Producto de no consumir las cantidades que se han estado consumiendo habitualmente. Ahora,
Yéndonos por la parte, por la tercera zona, que es la corteza prefrontal, esta parte dirige, vamos a decir, la capacidad de pensar, como ya lo habíamos visto, ¿no? De planificar, de resolver problemas, conflictos, de tomar decisiones y controlar los propios impulsos. Entonces, esta es también vamos a decir, la parte del cerebro, la última parte del cerebro en alcanzar la madurez. Hay que tener en cuenta ello. Lo que hace que, pues en el caso, vamos a decir, de los adolescentes, va a ser un poquito más, van a ser más proclives a de repente a ser afectada esta zona y a poder de repente consumir mucho más rápido ciertas sustancias. ¿Por qué? Porque son más vulnerables, ya que esta zona todavía no está en un estado de madurez adecuado. Los cambios en el equilibrio entre este circuito y los circuitos de los ganglios basales y la amígdala extendida hacen que una persona que sufre una drogadicción, una adicción a las drogas, busque la droga en forma compulsiva y tenga menos control de sus impulsos. ¿Por qué? Porque se está afectando todas estas zonas. Al afectarse una, vamos a decir que tiene relación, que se está afectando un circuito entero. Entonces, algunas drogas, vamos a decir como los opioides, también alteran otras partes del cerebro, tal como lo que es el tronco del encéfalo, que controla las funciones, vamos a decir, indispensables para la vida, entre ellas la frecuencia cardíaca. Vamos viendo que no solamente hay zonas cerebrales, sino también zonas de diferentes partes de nuestro organismo, ¿no? La respiración, el sueño, todas esas cosas, esas partes, perdón, se van a ver afectadas por el consumo de sustancias. Entonces, esta interferencia explica por qué las sobredosis pueden debilitar la respiración, incluso pues causar, como ya lo sabemos, el fallecimiento, ¿no? A ver, vamos con la siguiente parte. Licenciado, por favor. Ahora, ¿cómo funcionan las drogas dentro del cerebro para producir placer? Ya vamos viendo, vamos a ir desmenuzando parte por parte. Como vemos acá, las drogas son sustancias químicas que actúan sobre el cerebro, penetrando netamente en el sistema de comunicación e interfiriendo con la manera en que las células nerviosas normalmente envían, revisan y procesan la información. Esa parte ya la hemos visto entonces. Algunas drogas, como ya lo hemos mencionado, como la marihuana, la heroína, pueden activar a las neuronas porque su estructura, como ya lo habíamos mencionado, es muy similar a los neurotransmisores naturales. Entonces, esta similitud en la estructura engaña a los receptores y permite que las drogas pues se adhieran y activen las células nerviosas. Entonces, aunque estas drogas imitan a las sustancias del cerebro, no activan las células nerviosas de la misma manera. Ahora, otras drogas como las anfetaminas o cocaína pueden hacer que las células nerviosas liberen cantidades excesivas o inusualmente grandes de neurotransmisores naturales o pueden prevenir también pues esta parte de retroalimentación, vamos a decir de recuperación, ¿no? De estas, vamos a decir, sustancias químicas cerebrales que todos tenemos dentro de nuestro cerebro, haciendo que la señal se vea sumamente amplificada, lo que eventualmente trastorna los canales de comunicación. La diferencia se puede describir como, vamos a decir, la diferencia entre alguien que te susurra algo al oído y alguien que le grita. Entonces vamos a ver que hay diferentes amplificaciones. Nuestro cerebro se va a habituar a ambos, pero ¿qué va a pasar? Que cuando ya querramos escuchar nuevamente, entrando al ejemplo, vamos a querer nuevamente escuchar este susurro, ya no lo vamos a poder. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos, ya nos habituamos a este sonido mucho más grande, mucho más estruendoso. Entonces, de esa manera vamos a ir entendiendo cómo es que funcionan estas drogas, ¿no? Cómo es que estas sustancias funcionan dentro de nuestro cerebro, cómo es que las afectan y cómo es que generan estas consecuencias dentro del organismo. Ahora, ¿cómo es que el consumidor se habitúa a seguir usando drogas para obtener esta estimulación dentro pues, del circuito de gratificación del cerebro? Como ya lo mencionamos y ya lo estamos viendo, nuestros cerebros están diseñados para asegurar que repitamos actividades que sostienen la vida, ¿no? Al asociar actividades como el placer o la recompensa o la gratificación. Cada vez que este circuito de gratificación se activa, el cerebro nota que algo importante está pasando, que debe recordar, y nos enseña que debemos repetirlo una y otra vez. Esto se llama, pues se forma un hábito como tal. Entonces nuestro cerebro se habitúa y ya se vuelve no solo un hábito, sino también una rutina. Debido pues a que estas drogas estimulan el mismo circuito, aprendemos a, en este caso en un consumidor, aprende a que tiene que usarlo de la misma manera para subsistir. Ya se vuelven algo vital. A ver, licenciado, si puede cambiar a la siguiente, por favor, PPT. Ok.
Ahora vamos a ver por qué son adictivas las drogas, más adictivas de repente, o porque son más de repente placenteras que las recompensas naturales. Como podemos ver acá, estamos viendo la parte de que se aumenta la dopamina, ¿no? Cuando se consumen ciertas drogas de abuso, pueden liberar de 2 a 10 veces la cantidad de dopamina que que es liberada por las recompensas naturales. Entonces estamos viendo que la liberación de dopamina va a ser mucho mayor que si de repente hacemos una actividad que nos causaría placer normalmente, una actividad que no genere ningún tipo de acción. En algunos casos esto ocurre casi inmediatamente, como cuando se fuman o se inyectan las drogas, ¿no? Y los efectos pueden durar mucho más que aquellos producidos por recompensas naturales. Entonces, el efecto resultante sobre el circuito de gratificación del cerebro es mucho mayor que el producido por comportamientos naturales de gratificación, como el comer o el tener de repente una interacción con otra persona, ¿no? Entonces, el efecto de una recompensa, este efecto es tan poderoso, vamos a decir, que motiva fuertemente a que estas personas vuelvan a consumir repetidamente. Es por eso que varios estudios nos aseguran que el abuso de las drogas es algo que aprendemos a hacer, no es algo que pues nace, vamos a decir, o tengan una predisposición. Ahora, acá como podemos ver, aquí están las vías de donde se secreta la dopamina. Acá estamos viendo un ejemplo claro de cómo es una liberación de dopamina natural con una, vamos a decir, con una estimulación natural. Y acá también podemos ver, ¿no? Cómo es con una liberación ya muy grande de dopamina cuando se consume una sustancia o una droga. Ok. Siguiente, por favor, licenciado, siguiente PPT. Ok. A ver, vamos a decir, ¿qué es lo que le ocurre a nuestro cerebro si se continúa consumiendo, ¿no? Estas drogas? El cerebro, como ya lo mencionamos, se habitúa, se ajusta a las diferentes oleadas abrumadoras de dopamina y de otros neurotransmisores, produciendo menos dopamina o disminuyendo el número de receptores que pueden recibir y transmitir señales. Entonces estamos viendo que afecta netamente a lo que es la funcionalidad, deteriora este funcionamiento. Como resultado, el impacto de la dopamina sobre el circuito de gratificación del cerebro, pues de una persona que abusa de drogas, se puede volver muy limitado o de repente puede disminuir su habilidad para sentir cualquier tipo de placer, ¿no? Eso es porque en este caso el consumidor eventualmente se siente triste, de repente sin vida, deprimido, no puede disfrutar las cosas que anteriormente le producían placer. No estamos viendo una anedonia propiamente. Ahora, necesita consumir drogas para lograr nuevamente que esta funcionalidad que tenía y que se ha perdido regrese de alguna manera, ¿no? Vamos a decir que le engaña el cerebro. Entonces, es más, necesita tomar cantidades mucho más grandes de la droga de lo que antes consumía para crear esta euforia, ¿no? Esta segregación de dopamina que es necesaria dentro del cerebro para sentir placer, y efecto que se conoce pues normalmente después como en la parte de la tolerancia. Ahora, ¿cómo afecta a los circuitos del cerebro el consumo de drogas a largo plazo? Porque ya estamos viendo que inmediatamente tiene un efecto en lo que es en la parte conductual, en la parte de las conductas, en la parte de cómo actuamos. Pero ahora, ¿cuáles son esas consecuencias que van a ocurrir a largo plazo? No de manera inmediata, sino con el tiempo. Entonces, se sabe que los mismos mecanismos que están amplificados en el desarrollo de la tolerancia pueden eventualmente causar cambios profundos, ¿no? Dentro de las neuronas y en los circuitos del cerebro. Ahora, con la posibilidad, obviamente, de comprometer severamente la salud de la persona, ¿no? Del cerebro también a largo plazo. Por ejemplo, en este caso el glutamato es otro neurotransmisor aparte de la dopamina que influye sobre el cerebro, netamente en la parte de la gratificación y la habilidad para aprender cosas nuevas. Entonces, cuando se altera la concentración óptima de este neurotransmisor, en este caso el glutamato, mediante el abuso de drogas, el cerebro intenta compensar este cambio, lo que puede deteriorar la función cognitiva de manera similar. El abuso de drogas a largo plazo puede disparar adaptaciones en el sistema de hábito, de la memoria consciente y no consciente, en la parte cognitiva. Entonces podemos ver que va a afectar nuestra memoria de corto, largo, mediano plazo,
que va a afectar nuestra percepción de las cosas, que va a afectar a nuestra parte conductual, a la parte de la toma de decisiones, a la parte de poder tener una resolución óptima de problemas, ¿no? A esta flexibilidad que todos tenemos habitualmente para adaptarnos a ciertas situaciones se va a ver gravemente afectada, ¿no? Esta parte de condicionamiento es un ejemplo de este tipo, pues, de casos, ¿no? Mediante el cual, pues, estas señales ambientales que tenemos determinan la experiencia que se tiene con la sustancia y pueden disparar pues deseos incontrolables en el consumidor o el usuario, cuando posteriormente pues es expuesto a otras situaciones, ¿no? Aun cuando la droga en sí no esté disponible, este reflejo, vamos a decir, aprendido, es sumamente fuerte y puede, pues, resurgir aún muchos años después de haber dejado de usar la droga. Es por eso de que siempre hay que estar atentos a cualquier tipo de cambio dentro del entorno del usuario. Ahora, ¿podría pasar a la siguiente PPT, por favor, licenciado? Ok, aquí podemos ver aquí la diferencia entre un cerebro, vamos a decir, que no consume, y también un cerebro pues con adicción, ¿no? Ahí vemos una disminución significativa de la función cerebral, ¿no? Ahí vamos a ver que de repente se va a ver disminuida si es que estamos hablando en el caso de un adolescente que no ha logrado madurar ciertas áreas dentro del cerebro, tampoco van a ser maduradas, sino que también van a verse gravemente afectadas. Entonces acá podemos ver, ¿no?, la diferencia, y estas diferencias pueden ser mucho más marcadas. Entonces, si netamente la pregunta es ¿cómo es que afecta? Pues vamos a ver que estas sustancias lo que causan es un deterioro en nuestra funcionabilidad, deteriorando partes esencialmente pues importantes dentro de nuestra interacción, de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. Ok, licenciado, por favor, vamos con la siguiente PPT. Perdón, Noelina, dime, ¿vamos con la siguiente PPT porque quedan 5 minutos o vamos con el siguiente enlace? Tú dime. Creo que con el siguiente enlace para poder, porque de acá es un poquito extendido, entonces vamos con el siguiente enlace. Bien, excelente. Bien, grupo. Vamos con el siguiente enlace. Por favor, para el ingreso, pongan sus nombres y apellidos, por favor. Porque estoy tomando la lista, me gustaría saber quién es Estefano Ladines. Estefano Ladines, figura como Estefano Ladines. ¿Quién es, por favor? Estefano Yo también le mando mi nombre, doctor. No, todos están con sus nombres. Abraham de Negri, Javier Correa, Erika Gamarra, Carlos Rodríguez, Josué, Zaraco, Víctor, Rosa, todos están con sus nombres. Yesenia Guaita, Cassandra Fernández, Pedro Maldonado, Estefano Ladines. ¿Quién es Estefano Ladines, por favor? Bien, ya no ingresa en la próxima, ¿ya? No vaya a ser un mandado por ahí de la... Ya, bueno. Bien, chicos. Ya tú ya sabes, Abraham. Bien, vamos con el siguiente enlace, Puede ser, por doctor, favor. puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. La envidia. Los infiltrados. Bien, vamos con el siguiente enlace, por favor.